Bien, avancemos con el segundo ejemplo de prueba de hipótesis. Recordemos que lo que se planteaba era averiguar si el glifosato afectaba el desarrollo embrionario de anuros, particularmente si retrasaba el crecimiento. Entonces habíamos planteado una hipótesis nula donde el tamaño promedio de los embriones era de 1,2 milímetros o más, mientras que la hipótesis alternativa era la que sostenía la reducción en el tamaño con una media menor a 1,2 milímetros. El segundo paso en las pruebas de hipótesis, como vimos, es fijar el nivel de significación, ¿sí? Que expresa de alguna manera el riesgo que estamos dispuestos a asumir a rechazar equivocadamente H0. En este caso, los investigadores fijaron un alfa del 5%. El tercer paso en la prueba de hipótesis es extraer la muestra y entonces para ello incubaron 20 embriones de Xenopus por inmersión en glifosato en una dilución de 1 en 5.000. Y al cabo de 3 semanas se midió la longitud corporal de cada uno de estos embriones y los resultados se procesaron obteniéndose un promedio de 1 milímetro con un desvío estándar de 0,3 milímetros. Por lo tanto tenemos en este caso el tamaño de la muestra, que es 20, y la media muestral y el estimador del desvío estándar poblacional de 0,3 milímetros. El siguiente paso es el cálculo del valor P. En este caso, nosotros podemos plantear que el valor P es la probabilidad de que la media muestral asuma un valor igual o más extremo que lo observado en nuestro muestreo. En este caso, en nuestro ensayo tuvimos un promedio de longitud de 1 milímetro, entonces el valor P se definiría de esa manera. Es decir, que deberíamos calcular esta probabilidad. Aquí a la derecha tenemos el gráfico de la distribución de X raya, bajo el supuesto de la hipótesis nula es verdadera, es decir, que está centrada en 1,2, y nosotros deberíamos entonces calcular el área comprendida entre menos infinito y 1 milímetro. Ahora bien, ¿qué distribución de probabilidades usamos para ese cálculo de probabilidades? Recordemos que el desvío estándar de X raya, sigma de X raya, en realidad no lo tenemos con exactitud, sino lo aproximamos, ya que el desvío estándar poblacional, sigma, no lo conocemos y usamos su estimador S. Es decir, que desconocemos el verdadero valor de sigma. Recordemos que en estos casos lo que correspondía para el cálculo de probabilidades de la X raya estandarizada era la distribución T de student. Por lo tanto, podemos reemplazar y estandarizar X raya, restándole la media y dividiendo entonces por la estimación de su error estándar, y de esta manera tenemos un valor de menos 2,98 en unidades de T. Es decir, que la probabilidad de que X raya tome valores de a lo sumo 1 milímetro es equivalente a que una variable T tome un valor de a lo sumo menos 2,98. Por lo tanto, calculamos el valor P de esta manera usando algún calculador de probabilidades y obtenemos un valor P de 0,00385, que evidentemente es menor a nuestro nivel de significación propuesto. Por lo tanto, concluimos que se rechaza H0 y decimos que hay evidencias de que la longitud promedio de los embriones, es decir, mu, se reduce, mejor dicho, en presencia de glifosato. Recordemos que no somos contundentes en esta afirmación, sino que lo afirmamos con la posibilidad de cometer un error de tipo 1. Bien, vamos a ver este otro caso que hemos planteado, donde lo que estamos viendo es un control de calidad y ver si la concentración de un lote de glifosato es realmente la que se especifica. En ese caso, recordemos que ya habíamos planteado las hipótesis. Tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, en donde
Dentro de lo que es la hipótesis nula, lo que habíamos afirmado es que el contenido promedio de glifosato de las alícuotas del lote cumple con la especificación, o sea que es en promedio de 48% peso en volumen, sería gramos por mililitro, mientras que la alternativa es que el promedio del contenido de glifosato es distinto de 48%, es decir, que el lote no cumple con la especificación. Entonces estos son los dos escenarios. Habiendo planteado las hipótesis, formulado las hipótesis, pasamos al segundo paso, que es fijar el nivel de significación. En este caso, fijamos un nivel de significación del 5%. Recordemos que esto es la probabilidad, el riesgo máximo que decidimos correr de cometer error de tipo 1. Y una vez fijado el nivel de significación, el siguiente paso entonces es obtener los datos. Para obtener los datos, lo que se hace es tomar a partir de cada uno de los lotes, este es el proceso de control de calidad, de cada lote se toman 10 alícuotas y se mide la concentración de glifosato en cada una de ellas. Entonces, a partir de esas observaciones, vamos a pasar al siguiente paso, que es el cálculo del valor P. Bien, acá tenemos un lote en particular, es decir, que nuestra población de referencia va a ser ese lote, y al obtener las 10 alícuotas, obtenemos estos 10 valores de concentración de glifosato. Recordemos que las unidades son por ciento de peso en volumen. Bueno, entonces procesamos estos datos y esto implica obtener el valor de la media y del desvío estándar. Entonces, si sumamos todos estos datos y los dividimos por 10, obtenemos este promedio de 48.4% y el desvío estándar, el estimador del desvío estándar poblacional obtenido a partir de estos datos es de 0,69. Entonces con eso procedemos al cálculo del p-valor. Recordemos que el p-valor es una probabilidad, es la probabilidad de obtener esta concentración promedio que acabamos de obtener o una inclusive más extrema, es decir, más alejada de nuestra hipótesis nula, suponiendo, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que suponiendo que el lote está cumpliendo con la especificación. Eso en términos gráficos sería esto que está planteado acá. ¿Sí? Acá tenemos la distribución de probabilidades de la variable x raya, es decir, la media muestral obtenida a partir de 10 alícuotas extraídas al azar, y si estamos diciendo que suponemos que el lote cumple con la especificación, estamos suponiendo que la media mu es de 48%. La media muestral en este caso nos dio 48,4, que está representada acá, y por lo tanto el p-valor va a ser el área que está sombreada. En principio vamos a calcular esta área sombreada y con eso vamos a obtener el p-valor. Recordemos que esta es una prueba de hipótesis bilateral, con lo cual estrictamente el área sombreada no es el p-valor, sino que es la mitad del p-valor. En rigor sería como que nosotros deberíamos comparar, al ser bilateral, esta sección con la mitad de alfa, con alfa sobre 2, porque asignamos un riesgo equivalente del otro lado. En vez de comparar esto con la mitad de alfa, lo que hacemos es multiplicar esta área por 2 y compararla con nuestro nivel de significación. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, calculamos el valor P como 2 veces el doble de la probabilidad de obtener un valor como de 48,4 más extremo. Para eso estandarizamos a la media muestral, restándole la media supuesta, que es de 48, y dividiéndola por el error estándar. Para calcular esta probabilidad, recordemos que usamos la distribución t-de-Student. ¿Por qué usamos la distribución t-de-Student? Porque el desvío estándar poblacional es desconocido y tenemos que estimarlo a partir de nuestra muestra. ¿Y por qué tiene 9 grados de libertad? Porque los grados de libertad en este caso se calculan como el tamaño de la muestra menos 1. ¿Sí? Reemplazando por los valores que tenemos
Pasamos esta expresión y finalmente nos queda que el valor de 48,4 miligramos por ciento de glifosato equivale a 2,05 unidades de T. ¿Sí? Acá no tenemos unidades, acá sí, son de glifosato. Y finalmente averiguamos esta probabilidad, la duplicamos y nos da un p-valor de 0,07. ¿Sí? Y a partir de esto, entonces, vamos a concluir. Ya que nuestro valor P es mayor al alfa, al nivel de significación, nuestra conclusión estadística va a ser que no rechazamos H0. ¿Sí? Y por lo tanto, eso nos está diciendo que con nuestro ensayo, con estos datos obtenidos, no podemos descartar la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula decía que la media era de 48 miligramos por ciento, la media de glifosato. Es decir, que nosotros no tenemos evidencias para suponer que este lote no está cumpliendo con la especificación. Así que si nosotros tenemos que tomar una decisión con respecto al lote y la decisión va a ser aceptarlo o rechazarlo, nuestra decisión con esta evidencia muestral va a ser la de aceptarlo. Bien, para cerrar el caso, reflexionemos acerca de los errores en esta prueba de hipótesis, en este ensayo de control de calidad. Como siempre, cualquier prueba de hipótesis, a priori tenemos la posibilidad de cometer dos tipos de errores. El error de tipo 1 y el error de tipo 2. Error de tipo 1, rechazar H0 siendo H0 verdadera, es decir, rechazar equivocadamente la hipótesis nula. Y eso llevado a este caso sería concluir que el lote no cumple con la especificación y rechazarlo o reprocesarlo, cuando en realidad el lote sí cumple con la especificación, o sea, en realidad H0 es verdadera. La probabilidad máxima de cometer este error es alfa y recordemos que lo fijamos en 5%. Esto nos querría decir que nosotros vamos a estar rechazando el 5% de los lotes buenos. ¿Se entiende? Lotes que cumplen con la especificación y sin embargo, por azar, en el 5% de los casos nosotros vamos a concluir que el lote está fuera del rango tolerado. En cambio, el error de tipo 2 consiste en no rechazar H0 cuando H0 es falso, o sea, no rechazar equivocadamente la hipótesis nula. Llevado a este ejemplo sería concluir que el lote sí cumple con la especificación y, por ejemplo, liberarlo a la venta cuando en realidad no estás cumpliendo. La probabilidad de cometer el error de tipo 2 se conoce como beta y no es una probabilidad que nosotros hayamos fijado en este protocolo. Sí se puede fijar, se va a ver eso más adelante en su carrera, en este caso en el curso no lo vamos a ver, pero recuerden que en principio este es otro de los errores factibles y nos va a interesar que la probabilidad de cometerlo tampoco sea demasiado alta, porque nos está diciendo que es la chance que tenemos de dar por buenos a lotes que son malos. ¿Sí? Bien, en este caso en particular, recordemos, en la valoración de este lote en particular, nuestra conclusión fue que no rechazábamos H0. Entonces, en este caso, el error que podríamos estar cometiendo es el error de tipo 2. Es decir, que en una de esas dimos por bueno a este lote y lo aceptamos cuando en realidad era un lote malo. La probabilidad a priori de estar cometiendo ese tipo de error es desconocida. Sin embargo, recordemos que esa probabilidad está asociada al tamaño de la muestra, la probabilidad de error de tipo 2. O sea, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor es la probabilidad de cometerlo. Recordemos también que el error de tipo 1 y el error de tipo 2, si bien no están relacionados formalmente matemáticamente, no es que sean errores complementarios, sí el hecho de disminuir uno aumenta el valor del otro.
Por eso siempre estamos en una solución de compromiso entre tratar de mantener a los dos en valores bajos, y para eso podemos trabajar determinando el tamaño de la muestra.